Bienvenidos al tercer episodio de Marvel, el detalle perdido, el podcast donde desmenuzamos las decisiones narrativas y de producción del universo cinematográfico de Marvel. Soy Yael Marvelistas y en capítulos anteriores hemos desarmado el detalle en la producción y la tensión en el guión. El día de hoy abordaremos quizás el cambio más notorio en el UCM, la comedia. Las películas de Marvel siempre tuvieron humor, pero existe un punto donde la risa deja de ser un alivio estratégico y se convierte en una obligación que quita la seriedad y el detalle de la narrativa. Hoy vamos a explorar cómo el tono ha mutado y por qué sentimos que a veces a Marvel le cuesta tomarse a sí mismo en serio. El UCM fue un pionero en la comedia de superhéroes. Iron Man no funcionó solo por el traje, sino por el ingenio y la improvisación de nuestro actor, Robert Downey Jr. El humor era un rasgo de carácter. Era una capa protectora que Tony Stark usaba para lidiar con el trauma y la arrogancia. Ese personaje tan banal, ese personaje tan egocéntrico, pero a su vez tan carismático, que nos transmitía esa sensación de autoridad y de poder, pero a su vez de empatía. Todo era parte del detalle. Ahora, al igual que cuando Loki se burla de Thor, es divertido, pero el peligro no deja de sentirse real. El problema surge cuando este rasgo de carácter se convierte en la voz narrativa de todo el universo. Si todos los personajes, el dios del trueno, el hechicero supremo, el genio multimillonario y el adolescente arácnido hablan con el mismo tono sarcástico, la comedia deja de ser un detalle individual y se vuelve una fórmula impersonal. Es como ver a todos nuestros personajes con una misma personalidad y perdiendo el sentido en cada uno de ellos. Esto destruye el detalle en la voz de los personajes y, lo que es peor, nos saca de la inmersión dramática, nos hace perder ese interés. En sus inicios, el humor de Marvel era un contrapunto. Tenía la función de darle un respiro al público justo antes o después de un momento de gran tensión, algo avecinándose que nos tenía preparado. Pensemos en el Capitán América, el Soldado del Invierno. La película es un thriller político oscuro. Sus momentos de comedia, como la lista de cosas que debe ver Steve Rogers o las interacciones entre Samuel Wilson y él, son breves oasis que cimentan la química entre los héroes sin quitar la conspiración, sin dejar ese tono serio e intrigante. Incluso en las primeras películas de Guardianes de la Galaxia, aunque inherentemente son cómicos, el humor de Peter Quill o Rocket venía de su disfunción y cinismo. Era su propia personalidad. El guión permitía que el chiste cayera, pero la siguiente escena podía ser un momento de trauma real y melancolía. La seriedad de la pérdida o la amenaza del villano se mantenía intacta. Estos directores entendían la regla del oro del tono. El alivio cómico funciona mejor cuando el público está en tensión. Si nunca hay tensión, el chiste no es un alivio, es solo ruido de fondo. El panorama reciente es diferente. La comedia se ha convertido en una muletilla narrativa, básicamente un escudo. Hoy, el chiste no espera el clímax, el chiste a menudo está en el clímax. Si un momento comienza a sentirse demasiado emotivo o demasiado oscuro, el guion interrumpe con un chiste para aligerar la carga y evitar la incomodidad emocional. Esto le quita peso dramático a las amenazas. Si el villano es tan aterrador que necesita un comentario sarcástico para ser tolerable, entonces el villano no es convincente. La ironía constante le dice a la audiencia: no te preocupes, esto no es tan serio como parece.
Cuando se usa la comedia para evitar las emociones difíciles, el espectador se desconecta. El detalle en la construcción de la escena dramática, el performance del actor, todo se desecha. Es un guión que teme el silencio y la gravedad. Y esta falta de valentía tonal nos recuerda que estamos viendo una producción en serie, no una pieza de arte. Y aquí entramos en un punto de detalle narrativo que, a menudo, se pasa por alto. El uso de la comedia para deshacer la exposición. La exposición es la información necesaria para entender la trama. Las primeras películas integraban la exposición orgánicamente, a través de la acción o el conflicto. Hoy, es común ver un chiste que acompaña la explicación de un concepto complejo, como la mecánica cuántica o un objeto mágico. El personaje explica la regla del universo y, luego, para evitar que la audiencia se aburra o se confunda, agrega un comentario sarcástico sobre lo complicado que es el concepto. Esto tiene un doble efecto negativo. Lo primero, la explicación se vuelve menos seria. Segundo, le roba tiempo al desarrollo de la historia. El guión no se toma el tiempo de tejer el detalle en la trama, simplemente lo lanza y le pone un moño cómico. Es un atajo que sacrifica la elegancia narrativa por la eficiencia cómica. Finalmente, esta dependencia de la fórmula cómica crea una crisis de tono en todo el universo. Hemos visto series de Disney Plus como WandaVision o Moon Knight que se atreven a experimentar con géneros obscuros, drama psicológico y tonos adultos. Estas series demuestran que Marvel puede ser complejo y maduro, pero cuando estos personajes regresan al cine, el tono se reinicia. El Doctor Strange que vimos en su segunda película, a pesar de su premisa oscura de terror, a menudo caía en chistes rápidos para aligerar la atmósfera, obligándolo a encajar en la fórmula de comedia universal. Esta falta de respeto por el tono establecido en otros medios es un claro signo de que la prioridad es la conciencia tonal sobre la fidelidad narrativa. Y ahí, el detalle del personaje y su desarrollo se pierde absolutamente. En conclusión, el humor era y debe ser un condimento, mas no el plato principal. Las películas originales lo usaban para realzar la tensión. Las películas recientes lo usan para evitarla. Si Marvel quiere recuperar ese impacto y ese detalle que definieron sus inicios, debe confiar en sus guiones y en sus actores para manejar la emoción sin tener que recurrir siempre al chiste fácil. Esto ha sido Marvel, el detalle perdido, episodio 3. Soy Yael Marvelistas y en nuestro próximo episodio y último capítulo cerraremos nuestra tesis analizando el estilo visual y la cinematografía, qué pasó con las paletas de color únicas y la visión del director que teníamos antes. Hasta la próxima.